Señores, buenos días. Marloer Perló Cohen es economista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta además con un doctorado en planeación urbano regional de la Universidad de California de Berkeley. Es un destacado especialista en desarrollo urbano. Recibamos con un aplauso a nuestro invitado, cuya conferencia lleva el nombre de Presente y Futuro de las Ciudades de México. Muy buenos días tengan todos ustedes. Es un enorme gusto estar aquí en el Colegio de Ingenieros Civiles de México, esta institución que desde 1946, ¿verdad?, reúne a lo más selecto de la ingeniería nacional, una ingeniería además que tiene proyección internacional. Y quiero agradecer antes que nada al ingeniero Roberto Duque por esta invitación tan honrosa a acompañarlos el día de hoy. Sin duda que estar aquí con el gremio de los ingenieros es para mí un honor y un reto muy especial. Un honor porque desde hace muchos años uno de los temas que he estudiado, que he investigado, es sin duda el de la participación de los ingenieros en la construcción del México moderno y especialmente en el de la Ciudad de México. Quiero decirles como anécdota que cuando platico con los ingenieros, pues ellos me ubican como sociólogo, y cuando trato con los sociólogos, ellos me dicen que soy historiador, y cuando hablo con los historiadores me dicen que soy ingeniero, cosa que me llena de mucho orgullo y muestra que los historiadores están un poco desorientados, pero me reconocen como ingeniero y eso para mí es un gusto. No soy ni sociólogo, no soy historiador, no soy ingeniero, nadie es perfecto, pero soy economista de la UNAM y tengo un doctorado en planeación urbano regional por la Universidad de California en Berkeley. Y estudiar la Ciudad de México, que ha sido uno de los temas fundamentales a los que yo me he abocado, pues me ha llevado a tratar de entender cómo se ha hecho la ciudad, quiénes la han hecho, de qué manera la han hecho, y esto me ha llevado a encontrar en los ingenieros el sector, al grupo, a los profesionistas más importantes, más estratégicos en la construcción de esta ciudad. Y esta importancia la he visto a lo largo del país y en las distintas ciudades de México. Por eso es un honor estar aquí con ustedes y estar además acompañado de personalidades a las que he tenido el honor, el gusto de tratar de conocer desde hace mucho tiempo. Sin duda, pues varios distinguidos universitarios, gracias, de la UNAM que se encuentran aquí, el ingeniero Oscar de Buen, el doctor Roberto Meli, que son pues parte importante de nuestra universidad. Todos aquí en realidad creo que somos Pumas, ¿verdad? Me atrevo a decir que hay una gran presencia de Pumas, pero pues hay también distinguidos ingenieros de otras instituciones como el Politécnico, y así es, ¿verdad? Bueno, valga la aclaración. Entonces, me da mucho gusto pues verlos por acá y que estén presentes en esta conferencia, que en realidad lo que pretende es darles un avance de investigación. Yo soy investigador, aunque ahora tengo una tarea que es la de dirigir el Instituto de Investigaciones Sociales, un instituto que es más antiguo que el de ingeniería, por cierto. Es el más antiguo del área de humanidades y el primer instituto que se crea después de la autonomía universitaria en 29,
porque en 1930 se fundó este Instituto de Investigaciones Sociales. Personalidades tan distinguidas como Alfonso Caso, Narciso Bassols, Manuel Gamio dirigieron este instituto, y ha tenido, entre otros investigadores, al doctor Pablo González Casanova, exrector de la UNAM. De manera que voy a presentarles el resultado de una investigación, voy a presentarles avances, y me interesa mucho conocer su punto de vista, me interesa escuchar sus preguntas, sus dudas, sus cuestionamientos a este trabajo que estoy yo llevando a cabo y en el cual me auxilia un maestro que está aquí con nosotros, que es Julio César Fuentes, que me ha ayudado en esta investigación que les voy a presentar el día de hoy. Pensar el presente y el futuro de las ciudades de México es pensar en el presente y el futuro del país. Somos un país fundamentalmente urbano desde hace ya algún buen tiempo, y el grueso de las actividades económicas, políticas, sociales, culturales, educativas se llevan a cabo en nuestras ciudades. De manera que pues insistir en esta importancia central que tienen los centros urbanos no es algo nuevo, no es novedoso. Pero además, en los próximos años el país seguirá su proceso de urbanización, y hoy más que nunca hay una serie de retos de cómo van a ser estas ciudades. Tenemos preguntas acerca no solamente de su tamaño, de su conformación física, sino qué van a representar dentro del desarrollo nacional. Van a ser lugares de innovación, lugares productivos, van a ser estas grandes maquinarias de desarrollo para el país, o van a ser lugares agobiados por los problemas, centros que van a representar más dificultades, que van a seguir absorbiendo recursos naturales de todo el país, que van a ser centros difíciles en términos tanto de los servicios básicos como el agua, el drenaje, pero también de convivencia social. ¿Qué tipo de ciudades vamos a tener dentro de 20 años, al 2030, que es el plazo que yo estoy estudiando en esta investigación? Entonces está la gran pregunta, y eso es lo que yo justamente a través de esta investigación pretendo dilucidar, y pretendo aportar elementos para tomar acciones que hagan que estas ciudades sean lugares de creatividad, de innovación, de progreso y de bienestar para todos los habitantes del país. Esa es la motivación fundamental de esta investigación. Estos son los puntos básicos que voy a presentarles, y sin más dilación quisiera entrar al primero de ellos, que son las preguntas que yo me formulo en esta investigación. El 2030 es el plazo que yo he establecido como el año al cual quiero pensar el futuro de las ciudades, y me interesa conocer cuáles son los escenarios que tendrán y que enfrentarán las principales ciudades del país en ese momento, y sobre todo qué acciones hay que tomar hoy para tener los escenarios más adecuados. El tema del futuro, y en particular del futuro de las ciudades, pues ha recibido mucha atención en todo el mundo. Cuando nosotros revisamos los esfuerzos que se han hecho en materia de futurología y en particular de prospectiva, y además creo que aquí hay un grupo muy importante en el colegio, un grupo que desde el año de 1997 trabaja el tema de la prospectiva, ¿verdad? Es el grupo prospectivo Visión 2025. Ahora ya es 2030, ¿verdad? Sí, pero empezó como 2025. Y este grupo es uno de los pocos espacios que hay en nuestro país dedicado al estudio del futuro, al estudio de la prospectiva nacional.
Pero en otros países el estudio del futuro pues es una tarea prácticamente cotidiana, es una tarea en la que están involucradas cientos de instituciones, están involucrados miles de investigadores, muchos centros de pensamiento que se dedican exclusivamente a pensar el futuro. Desde el año 1976, Al Gore, el ex vicepresidente de los Estados Unidos, estuvo involucrado dentro del Congreso de los Estados Unidos en la Comisión de Estudios del Futuro. O sea, en el Congreso de los Estados Unidos existe una comisión dedicada a los estudios del futuro. Y distintas ramas del conocimiento, los economistas, los ingenieros, los físicos y absolutamente todas las profesiones se dedican a pensar en cómo va a ser el futuro y cómo podemos influir en el mismo. En México tenemos algunos esfuerzos interesantes, pero son pocos. Sin duda, los trabajos que hizo el hoy desaparecido Marcos Massari, pues fueron importantes en términos de pensar el futuro y hay que señalar, por ejemplo, los trabajos que hizo Luis Uniquel en materia de urbanización en los años 70, que también fueron trabajos importantes, y sin duda toda la labor que han hecho Julio Millán y Antonio Alonso Concheiro en pensar la prospectiva de nuestro país son esfuerzos significativos. Sin embargo, la verdad es que, como decía Octavio Paz, como país todavía pensamos mucho más en el pasado, pensamos en lo que sucedió y pensamos muy poco en el futuro, pensamos muy poco en cómo queremos que sea este futuro. Considerando estos espacios, digamos, pues relativamente reducidos que tenemos en el país, pensar el futuro de las ciudades tiene una importancia decisiva por el papel que estos centros juegan en el desarrollo nacional. Veamos un poco, de manera muy rápida, el proceso de urbanización a nivel internacional, que es realmente una tendencia que tiene lugar con mucha fuerza y podemos nosotros ver, por ejemplo, que hasta el año 2007 la población del mundo llega a su momento en el que se vuelve predominantemente urbana. Ahí vemos este gráfico en donde la población urbana claramente a partir del año 2007 empieza a convertirse en predominante en nuestro planeta y lo va a hacer mucho más en el futuro, pero no solamente va a ser un planeta urbano, va a ser un planeta fundamentalmente metropolitano. Es importante considerar que hay distintos ritmos y grados de urbanización dependiendo de la región de la que estemos hablando. Hay regiones sumamente urbanizadas, como lo es América del Norte, como lo es Europa, y regiones que están todavía viviendo un proceso de urbanización en forma muy acelerada, como es el caso del sudeste asiático y sobre todo de África, que está apenas entrando a su etapa de urbanización plena. Entonces vamos a vivir en los próximos años un proceso de urbanización en distintas regiones. Sin embargo, nuestro país ya se encuentra en un grado de urbanización bastante elevado, como veremos dentro de unos momentos. Les decía yo hace un momento que no solamente estamos en un mundo urbano, sino un mundo fundamentalmente de grandes ciudades, en donde la concentración en espacios mayores de 10 millones de habitantes está aumentando y lo vemos también en este gráfico. Hoy día tenemos aproximadamente unas 28 ciudades con más de 10 millones de habitantes y para el año 2030 tendremos 41 ciudades con más de 10 millones de habitantes, algunas de ellas con 20, 25 millones de habitantes y tendremos además grandes procesos de conurbación que van a llevar a las megalópolis. Ya hoy día hay varias megalópolis importantes en todo el planeta. Entonces, este sistema de
grandes ciudades que están prácticamente unidas físicamente, ya es una realidad en varias regiones del mundo. Demos un breve repaso al proceso de urbanización en México. Este proceso, que ya desde varias décadas nos ha puesto como un país fundamentalmente urbano, va a continuar en los próximos años, pero no con la misma intensidad, no con la misma fuerza con la que lo hizo en las décadas, por ejemplo, del 40 al 80, que fue la parte, digamos, histórica más definitiva del proceso de urbanización nacional. Ahí vemos cuáles son las proyecciones de población para el año 2025 y 2030. Vamos a hacer en 15 años 17.8 millones más de personas de las que somos actualmente. Eso es lo que va a crecer la población. Hoy día estamos aproximadamente en 120 millones, para el año 2030 estarán coexistiendo en México 137.5 millones de personas, de acuerdo a las proyecciones del Consejo Nacional de Población. En este gráfico vemos el comportamiento de la población total, de la población urbana y de la población rural. Ustedes pueden ver claramente que la línea azul, que es la población rural, pues prácticamente se mantiene con el mismo número de habitantes. Sin embargo, la población urbana va a seguir creciendo, va a seguir elevando su proporción cuantitativa dentro del país. Sin embargo, y este es un fenómeno que yo creo que debemos de revisar con mucha atención, las zonas metropolitanas del país no van a crecer de manera significativa, contrariamente a lo que pudiera pensarse. No es ahí donde va a estar el crecimiento urbano más importante. Tenemos aproximadamente unas 58 zonas metropolitanas en el país y hoy día estas representan aproximadamente 56.8% del total de la población del país. Para el año 2030 van a representar el 56.8% y la población urbana va a estar aproximadamente en el 78%. ¿Cuáles van a ser esos centros? Bueno, tienen ustedes ahí en esta tabla, en este cuadro, las 20 ciudades más grandes, que son en las que yo me centro para hacer el estudio de prospectiva sobre la urbanización en México. Estos son los 20 centros más importantes y este es el crecimiento en términos de población absoluta que van a experimentar en los próximos años. Al 2030, prácticamente las 20 ciudades más grandes del país que hoy tenemos van a seguir siendo los 20 centros urbanos más importantes que va a tener el país. Van a entrar dos nuevos centros urbanos que son Reynosa y Cancún y van a salir dos ciudades que son Morelia y Acapulco. Son los únicos cambios. Las 18 ciudades restantes van a ser las mismas que hoy día son las ciudades más grandes. Pero podemos ver que la tasa de crecimiento, el crecimiento promedio anual de estas ciudades, en su mayor parte va a ser más bajo que el promedio de crecimiento de todas las ciudades. Es decir, van a crecer por debajo de la tasa nacional de crecimiento urbano. Incluso va a haber ciudades que van a tener un escaso crecimiento, va a ser el caso de la Ciudad de México, va a ser el caso de Guadalajara, hay otras que van a seguir creciendo de manera importante como Toluca, como Tijuana, como Cancún, pero incluso ciudades como Cuernavaca pues van a tener una tasa de crecimiento bastante reducida. Solamente 10 ciudades van a tener, de estas 20, un crecimiento superior al 1%. Las zonas más dinámicas de crecimiento urbano van a ser las ciudades pequeñas y medianas. Ahí es donde se va a concentrar el grueso del crecimiento y de la población en los próximos años a nivel urbano y no en las grandes zonas metropolitanas. ¿Cuáles serán los principales retos de las ciudades mexicanas al 2030? Bueno, tenemos una lista de temas
como son el empleo, la movilidad urbana, el sistema de drenaje, la vivienda, el medio ambiente, muchísimos. Tenemos una lista muy larga de problemas que constituyen los retos de las ciudades mexicanas. No hay propiamente modelos para estudiar todos estos fenómenos. Se ha estudiado el tema del agua, el tema del crecimiento económico. Ahí es donde tenemos, digamos, nuestras fortalezas más importantes en términos de estudio. Sin embargo, no existe un modelo que pueda abarcar la totalidad de los problemas que van a vivir estas ciudades, y para hacer una prospectiva, lo que hemos utilizado nosotros como metodología de investigación es el método Delphi. Lo hemos utilizado como una metodología que nos ayuda a pensar el futuro, y la hemos seleccionado de una serie de técnicas muy distintas que ayudan a entender el futuro, en donde tenemos desde métodos muy cuantitativos, modelos logísticos, tenemos series de tiempo, tenemos regresiones, tenemos análisis multivariado en el lado cuantitativo, y en el lado cualitativo tenemos árboles de relevancia, tenemos análisis de huecos y tenemos el método Delphi, que es el que hemos utilizado nosotros para este estudio, cuyas primeros resultados les vamos a presentar. Este método, como ustedes saben, surge sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando los expertos militares tratan de buscar una manera de entender problemas complejos, y ya posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, en donde la preocupación era cómo explicar el abastecimiento de grandes sistemas militares. Posteriormente, el método fue utilizado sobre todo por la Rand Corporation, este gran tanque de pensamiento norteamericano, para estudiar el cambio tecnológico, para estudiar los viajes espaciales y una serie de fenómenos que no eran fáciles de embridar dentro de un modelo cuantitativo. Entonces, la base, la esencia del método Delphi es reunir a expertos muy reconocidos que conocen sobre la temática sobre la cual se está trabajando, y se trata de explorar en forma sistemática la existencia de consensos y desacuerdos sobre el futuro. Entonces, la idea es traer a estos expertos para que hablen del futuro y se pongan de alguna manera de acuerdo sobre cuáles son los escenarios más posibles. Este es el método que hemos empleado en la presente investigación. Debo decir que el método Delphi no ha sido aplicado para el estudio de la urbanización en México. De hecho, hay muy pocas experiencias de aplicación del método Delphi en nuestro país. En otras latitudes, el método se ha utilizado para estudiar el impacto del cambio climático, para estudiar los cambios tecnológicos, los cambios económicos, para estudiar fenómenos sociales. Realmente es un método muy utilizado en distintos países a distintos niveles, tanto a nivel nacional, pero también lo encontramos, por ejemplo, en la planeación urbana, como un instrumento importante para reunir no solamente a expertos, sino a ciudadanos y tratar de avisorar el futuro. Les voy a hacer una síntesis del trabajo que hemos hecho en esta investigación de el futuro de las ciudades aplicando el método Delphi. Estos son los objetivos de la investigación que estamos llevando a cabo en el Instituto de Investigaciones Sociales. Nos interesa, en base a la opinión de los expertos, identificar los principales retos que enfrentarán las 20 ciudades más grandes del país a las cuales hemos hecho referencia. Nos preocupa formular distintos escenarios para algunos de los temas de interés metropolitano, y sobre todo queremos proponer medidas de acción para alcanzar los mejores escenarios para el 2030. Estos son los 12 temas
que hemos incluido dentro de nuestro estudio. Existen algunos que tienen que ver con cuestiones muy técnicas, de infraestructura, como la disponibilidad de agua, pero también decidimos incluir otras temáticas como son la gobernabilidad y la coordinación metropolitana, porque en el estudio y la revisión de la literatura especializada nos damos cuenta que las ciudades no solamente son grandes maquinarias donde la gente produce, consume, donde se requiere agua, drenaje, transporte público, sino también se requieren instituciones, se requieren acuerdos entre las autoridades gubernamentales para poder llegar a establecer cómo tiene que gobernarse una ciudad. Y hoy, con 58 zonas metropolitanas que están en municipios muy diversos, que a veces tienen presidentes municipales o gobiernos estatales de distinto signo político, se requiere una coordinación entre ellos. Por eso decidimos incluir la gobernabilidad y la coordinación metropolitana como problemas a futuro en estas ciudades. Hasta ahora hemos enviado 345 cuestionarios a expertos que desempeñan sus actividades en estas 20 zonas metropolitanas. Los expertos que hemos seleccionado son académicos, sobre todo que hayan hecho investigación, que tengan publicaciones sobre las ciudades que estamos tomando nosotros en el estudio. Hemos incluido a funcionarios públicos, hemos incluido también a organizaciones de la iniciativa privada y a organismos públicos descentralizados como los implanes que hay en distintos lugares del país. Hasta el día de hoy contamos con 106 respuestas en la primera ronda de preguntas. Una de las características que tiene el método Delphi es que se aplica en rondas sucesivas. Entonces, hay una primera tanda, por llamarla de alguna manera, de preguntas que se hacen a los especialistas y dependiendo de sus respuestas se envía un segundo cuestionario para conocer el grado de consenso que hay sobre lo que ellos mismos han establecido como tendencias principales. Hoy día esta investigación está en su primera etapa. Hemos enviado la primera ronda de preguntas a los especialistas y hemos obtenido una serie de resultados que ahora les voy a presentar de manera muy sintética. Tenemos 5 zonas metropolitanas para las cuales ya está disponible un mínimo de 10 respuestas, que es, digamos, el techo mínimo que requerimos para obtener nuestros resultados iniciales. Son Valle de México, Guadalajara, Monterrey, Saltillo y Mérida. Y tenemos también un buen avance para otras 5 zonas metropolitanas. Prácticamente, pues en un par de meses vamos a poder incorporar estas otras 5 ciudades ya a nuestro conjunto de primera ronda de respuestas, lo que nos va a dar 10 zonas metropolitanas. Es muy probable que el tercer grupo de zonas metropolitanas lo eliminemos, porque no hemos obtenido respuesta de los especialistas. Déjenme decirles que no es fácil hacer colaborar a los especialistas en este tipo de ejercicios. Tienen que responder. Todo se hace vía correo electrónico, afortunadamente. Ya no hay que mandar correos, no hay que reunir a los especialistas. Parte del método Delphi lo que trata de evitar es este contacto cara a cara entre especialistas y más bien lo que busca es el anonimato, busca que no se conozcan entre sí, no entren en interacción para que no influyan las opiniones de unos sobre otros. De manera que todo se hace vía electrónica, pero aún así es muy complejo y difícil obtener las respuestas de los especialistas. Les voy a dar algunos resultados preliminares, no voy a
abundar mucho en los detalles que hemos tenido en toda la investigación, pero quisiera presentarles un cuadro síntesis de cuáles son los grandes consensos de los problemas que se han encontrado. Y déjenme decirles que en esta comunidad de ingenieros, pues les va a dar mucho gusto saber cuáles son los problemas que los especialistas consideran como más graves. Este cuadro lo que intenta es presentar el grado de consenso acerca de la gravedad de los problemas al 2030. Claramente vemos que en las 5 metrópolis donde tenemos ya resultados, los problemas más importantes que se ven para el 2030 en las 5 ciudades que tienen ustedes ahí, pues son agua, informalidad, movilidad y drenaje. Hay dudas sobre el drenaje, no hay consenso entre los especialistas. Pero vean ustedes cómo prácticamente todos los especialistas tienen un alto grado de consenso. Cuando hablamos de alto grado de consenso, estamos hablando de más del 70% de las respuestas que nos han dado los entrevistados en torno a los problemas. Entonces, estamos hablando de un alto grado de consenso sobre la problemática. Y encontramos que agua, informalidad y movilidad son los 3 problemas más graves que van a tener las ciudades en el 2030. Medio ambiente, por ejemplo, se considera que sí va a ser un problema grave, pero no tan grave como los anteriores. El tema de coordinación metropolitana, por ejemplo, no recibió realmente una consideración importante en términos de la gravedad que ésta va a tener en el futuro. Es decir, no le preocupa a los especialistas el problema de la coordinación metropolitana y no hay tampoco un grado de consenso sobre cómo se presenta este problema en distintas zonas metropolitanas. El crecimiento económico, pues sí es una preocupación, pero no tan grave como la que se presenta en el caso del agua, de la informalidad, de la movilidad y del drenaje. Y tenemos algunos casilleros en donde no se encontró consenso entre los especialistas acerca de cuál va a ser la gravedad de los problemas. Por las respuestas que hemos tenido de las otras 5 zonas metropolitanas que pronto se van a incorporar ya a los resultados, el tema del agua, el tema de la informalidad, del drenaje y de la movilidad siguen ocupando la atención más aguda de los especialistas. Es decir, ahí es donde se ven los problemas más graves que va a tener este grupo de ciudades en los próximos años. Y pensamos que esto no solamente va a ocurrir en estas 10 ciudades, sino que el tema se va a extender a las 20 ciudades más grandes del país que van a enfrentar dificultades serias en este campo. Y podemos pensar también que en las 350 ciudades del país va a haber problemas también en estos ámbitos, aunque no con la misma intensidad, ¿verdad? En donde no hay duda de que el problema, por ejemplo, del agua es muy serio, es pues en la Ciudad de México, ¿verdad? Ahí, y yo creo que tenemos aquí a grandes especialistas, al ingeniero Elías Saab, tenemos a Rafael Carmona y a muchos otros distinguidos ingenieros que conocen el tema y que han hecho contribuciones muy importantes para disminuir la problemática hidráulica que tiene esta cuenca de México, pero aún así, los problemas que se avisoran por parte de los especialistas son bastante serios. El tema de gobernabilidad, por ejemplo, hay un consenso en el sentido de que no va a representar grandes cambios en el futuro. El tema, por ejemplo, de coordinación metropolitana, pues algunos especialistas consideran que va a ser grave, como en el caso, por ejemplo, del Valle de México, lo que es bastante lógico, ¿no? Tenemos una ciudad
una metrópoli en la que 16 demarcaciones, que son las delegaciones, pues están en el Distrito Federal y 58 municipios en el Estado de México. Y los problemas de coordinación que se dan a nivel de agua, de transporte, a nivel de lucha contra la contaminación son bastante serios. De manera que en el Valle de México pues será un problema grave, pero no tan grave como el del agua, ¿no? O tenemos, por ejemplo, en otros lugares en donde, por ejemplo, en Mérida, pues no hay un problema de coordinación metropolitana, prácticamente todo está contenido dentro de un municipio, entonces no se vive la problemática de la coordinación metropolitana como la enfrentan otras ciudades, como es el caso de Guadalajara, donde pues son varios los municipios que conforman la zona metropolitana. Esto es en síntesis el resultado que tenemos hasta el momento de hoy en esta investigación. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el futuro? Bueno, toda esta información la tenemos que regresar a los especialistas, decirles cuáles son los resultados y ver si ellos ratifican o no esta visión de las cosas, si están de acuerdo en que el problema del agua, el problema de la informalidad, de la movilidad, del drenaje son los problemas más importantes que tienen las ciudades, y esta segunda ronda nos permitirá tener una definición más precisa de cuáles son los acuerdos y los desacuerdos entre los especialistas. En una tercera ronda, lo que vamos a hacer es preguntarles acerca de cuáles son las soluciones a estos problemas. Entonces, ahí tendremos la posibilidad de preguntarles, bueno, ante el consenso que hay de que tenemos problemas muy serios en agua, en informalidad, en movilidad, ¿usted qué propone? ¿Cuáles son las salidas que tenemos? ¿Cuáles son las alternativas que se nos presentan? Y eso pues va a ocurrir en una tercera ronda. Obviamente estamos en la primera fase de la investigación con estos resultados, pero ya esto nos indica, nos da una jerarquización de los problemas y esto es importante. Estamos viendo claramente, y por eso decía yo que los ingenieros deben de estar viendo esto con mucha atención, porque vamos a requerir de la intervención de los ingenieros para resolver estos graves problemas que van a enfrentar las ciudades. Y sin duda, pues ahí tenemos ya una lista de problemas. Nosotros en la investigación no vamos a estudiar todos, porque es muy difícil estudiar una masa de problemas y nos conviene mucho más concentrarnos en los que son más graves para buscar también las mejores soluciones. Ya dijimos que los problemas más graves para el 2030, según la opinión de estos especialistas, para estas 5 zonas metropolitanas, serán agua, informalidad, movilidad y drenaje. La gobernabilidad de las zonas metropolitanas no es un problema. De hecho, nosotros lo vamos a dejar fuera de la investigación, no porque no merezca estudiarse. Sin duda, el hecho de que tengamos un número importante de zonas metropolitanas en las cuales tienen que convivir autoridades de distinta naturaleza es un tema muy importante, pero no se considera un problema tan grave. El crecimiento poblacional, en la opinión de los expertos, no va a ser un problema muy grave, y esto coincide perfectamente con lo que veíamos en un principio. Las zonas metropolitanas más importantes del país no van a crecer cuantitativamente, no van a crecer en términos demográficos, y ese no va a ser el problema. Esto no significa, sin embargo, que las ciudades dejen de expandirse horizontalmente, que ha sido una de las problemáticas y de las preocupaciones más serias dentro de los urbanistas. No tenemos un crecimiento demográfico fuerte y, sin embargo, las ciudades siguen creciendo. Y los problemas siguen reproduciéndose, los problemas siguen creciendo. Y esto sí es algo que está muy presente absolutamente en todas las grandes ciudades.
Crecimiento económico y empleo son temas que están muy relacionados y es posible que en la segunda fase y en la segunda ronda de preguntas que hagamos a los especialistas, más bien hablemos del problema del empleo, porque informalidad nos salió realmente como uno de los problemas más graves. Bueno, estas son, digamos, los resultados básicos a los que hemos llegado. Como ustedes podrán observar claramente, es una investigación en proceso. Me gustaría que en un futuro me invitaran nuevamente a presentar los resultados finales, pero bueno, como toda investigación, esto pues apenas se está iniciando. Sin embargo, creo que es importante que un esfuerzo prospectivo de esta naturaleza se haga y podamos nosotros poner la atención nacional sobre las ciudades. Hoy día, debo decirles, no hay una reflexión dentro de los organismos públicos, no la hay en el Programa Nacional de Desarrollo sobre el tema de las ciudades. No tenemos realmente un pensamiento estratégico que nos permita visualizar cómo son los problemas que enfrentarán las ciudades y no tenemos mucho menos acciones o grandes ideas de cómo resolver los problemas que se van a enfrentar. Por eso este estudio, que debe de sumarse sin duda a otros que se están haciendo, pues esperemos que aporte elementos importantes para entender el papel estratégico de las ciudades y esperar que éstas sigan siendo lugares para atraer la innovación, el cambio, el bienestar de la población y mejores formas de entendimiento y de convivencia social en nuestro país. Quisiera terminar pues reflexionando sobre el futuro. Sin duda, cuando hablamos de este tema, después de que hemos visto las tendencias, cuando hemos visto cómo se van a agravar los problemas y cómo tenemos pues todavía un déficit de atención a los problemas del futuro, pues quiere uno más bien ver esto con una perspectiva filosófica y pensar qué es lo que nos ofrecen los pensadores sobre estas cuestiones, ¿no? Sabemos, por ejemplo, ya mencioné que Octavio Paz tiene una idea de que en México pensamos mucho más en el pasado que en el futuro. Y esto es muy cierto y nos afecta y nos muchas veces limita en nuestros ejercicios sobre el futuro. Y quisiera decir que no hay que dejar de ver el pasado es muy importante. Quisiera recordar aquí algo que decía Winston Churchill, que cuanto más lejos se mira hacia atrás, más hacia adelante puede verse, ¿verdad? Esto es muy cierto. Pero también quisiera recordar, y con esto voy a terminar, lo que decía un filósofo alemán muy controvertido, Federico Nietzsche, que decía: solamente el que construye el futuro tiene derecho a juzgar el pasado. Y tiene otra frase todavía mucho más contundente, que es: el que siempre mira hacia atrás acaba caminando hacia atrás. Entonces, esta investigación, este trabajo es una invitación a mirar el futuro, a mirar un futuro lleno de retos, lleno de problemas ciertamente, pero también lleno de promesas, lleno de posibilidades y lleno de acciones que podemos tomar hoy para hacer mejor este futuro. Así que los invito a que hagamos una reflexión sobre el futuro. Muchas gracias.